14 capítulos y los últimos capítulos estaba hablando acerca de los dones espirituales. Pero la carta a los Corintios, dentro del contexto, es que algunos que estaban velando por la iglesia y por el testimonio de la iglesia escribieron al apóstol Pablo y ellos enviaron varias preguntas al apóstol con respecto a algunas situaciones que estaban viviendo dentro de la iglesia y algunos problemas que se estaban dando dentro de la iglesia también. Entonces hemos visto acerca de las divisiones y de las divisiones que estaban dando dentro de la iglesia, también de la inmoralidad sexual. Y había en el capítulo 5 estudiamos prácticamente un problema de que el hijastro estaba viviendo con su madrastra. También vimos que había pleitos entre creyentes en el capítulo 6 y que eran llevados a los juzgados. También había preguntas acerca del matrimonio en el capítulo 7 y preguntas de consumir alimentos a los animales sacrificados, a los ídolos, y en el capítulo 8 al capítulo 10 estuvimos estudiando eso. Y también en el capítulo 11 los abusos acerca de la cena del Señor. Capítulo 12 al 14 estuvimos viendo acerca de los dones espirituales y el orden del culto, sobre todo en el capítulo 14, el orden del culto dentro de la iglesia local. Y dentro del culto estábamos viendo que había reglas para poder normar el orden de la iglesia. Es decir, que el culto no es para un desorden, sino más bien debe de ser ordenado. Yo no sé en qué medida las iglesias se rigen por normas, pero han pasado por alto estos capítulos, capítulo 12 al capítulo 14 de 1 Corintios. Y trágicamente no están viviendo las normas de acuerdo a la palabra de Dios. En el capítulo 14 dice que si el don mejor sería la profecía, porque edifica a la iglesia, no hablar en lenguas. Y si alguno hablaba en lenguas, que lo hiciera personalmente a solas o en su casa. O que si tenía el don de lenguas, que callara dentro de la iglesia, porque hasta los indoctos, aquellos que no conocían la palabra de Dios, iban a decir que estaban locos, que no están locos, estos creyentes están locos. A mi abuela le pasó un caso que iba a visitar a una amiga y iba pasando por una iglesia, de repente empezaron a orar y ella pensó que era pleito. Y entonces cayó, mi abuela padecía los nervios y tuvimos que ir a traer y la tuvimos que medicar. Y le preguntamos después qué pasó, fue lo que le pasó, ¿verdad? Que allí en una casa no es que había un gran pleito. ¿Y cuál casa? No, si es el templo de las asambleas. Entonces, eran los creyentes que estaban a lo mejor orando, sí, pero parecía pleito. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, prácticamente alguna gente lo ratifica a través de la conducta, ¿verdad? Y la vida de la iglesia. Bueno, entonces, y vimos que si alguno hablaba en lengua, pues que hubiera un intérprete. Porque si había intérprete, sí se podía. Más sin embargo, el apóstol dice, bueno, no todos los creyentes van a aplicar los mismos. Y entramos al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 15 va a hablar acerca de un tema tan importante para la iglesia, que es sobre la resurrección. Y en el capítulo 12 el apóstol Pablo había hablado acerca del sacrificio de Cristo. Dice que él se preocupó
de hablar acerca de la muerte de Cristo. Y aquí en este capítulo 15 se va a preocupar de hablar acerca de la resurrección. Entonces, el capítulo 2 y el capítulo 15, prácticamente a unirlos, vemos claramente el Evangelio. Ahora entonces, y la cuestión era que se estaban dando algunos problemas acerca de la resurrección. Fíjense, hermanos, que cuando Cristo vino aquí a predicar el Evangelio, había varios grupos religiosos. Y estos grupos religiosos permanecían hasta el tiempo del apóstol Pablo. Entre los fariseos y los saduceos había un problema con respecto a la resurrección. Los fariseos decían que sí había resurrección y los saduceos decían que no había resurrección. Ahora, dentro de ese contexto, ellos habían grandes discusiones. Para los judíos que estaban dentro de los fariseos, ellos veían muy claramente los pasajes del Antiguo Testamento acerca de la resurrección, pero los saduceos solo veían la vida de los seres humanos hasta el Seol, o lo veían como la tumba. Es decir, así como creen los testigos de Jehová, ¿verdad?, que el ser humano llega hasta la tumba. Pero hay un problema ahí. Fíjense bien, llegar hasta la tumba simplemente significaba que todos los seres humanos vamos ahí, sea creyente o no creyente. Entonces no hay diferencia, entonces no hay ningún beneficio para aquellos que son salvos. Ahora, entonces, y dentro de la iglesia de Corinto también, en el versículo 12 del capítulo 15, se discutía ese problema, se daba ese problema. Diría, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había ese problema dentro de la iglesia de Corinto, y estaba predicando que no había resurrección de los muertos. Entonces era de vital importancia que se aclarara ese asunto, y el apóstol Pablo lo va a aclarar en este capítulo 15. Y es fundamental porque Pablo empieza esta aclaración a partir de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, y en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles encontramos al apóstol Pablo predicando el Evangelio, y estuvo ahí 18 meses enseñando en la iglesia. Prácticamente él fue el fundador de la iglesia. Entonces, dentro de ese contexto, él va a afirmar aquí algunas cosas acerca del Evangelio. Y lo primero que vemos ahí en el capítulo 15, versículo 1 es: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ahora, Pablo retoma lo que ya había hecho antes. La predicación del Evangelio se había dado a la iglesia de Corinto, y ellos conocían este mensaje. Ahora entonces, si conocían el mensaje, entonces para Pablo era valedero de volver a repetir algunas cosas de ese mensaje que ellos habían recibido. Y él les dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Allá en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, Pablo predicó este mensaje. Por eso él dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Es decir, que ya ese mensaje había sido dado. Ahora, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Es decir, esa palabra es una palabra compuesta que significa buenas nuevas, y significa también ángeles, que significa
significa mensajero, sino un mensaje de las buenas noticias. Ahora entonces, ese mensaje de la buena noticia es que Pablo había predicado a ellos. Y por eso él dice allá en 1 Corintios, cuando fui a ustedes, no fui con otra predicación, sino la predicación del Evangelio. Ahora entonces, y la predicación del Evangelio prácticamente está encerrado en una persona, y es la persona de Cristo. Veamos lo que dice el versículo. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora entonces, este Evangelio ya había sido predicado, ellos lo habían recibido, y supone el apóstol Pablo que perseveraban en ese mensaje. Ahora entonces, pero Pablo quiere hacer una aclaración aquí, que si ellos habían recibido ese mensaje, eran salvos, pero que si realmente no era cierto que habían recibido ese mensaje, no eran salvos. Es decir, que el mensaje que salva a un pecador es el Evangelio. No hay otro mensaje en la Biblia que pueda salvar. Fíjense que históricamente, a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no hay otro mensaje que pueda salvar al ser humano. Y en el Antiguo Testamento habían figuras de cómo la gente se salvaba. Fíjense que cuando, por ejemplo, un ejemplo muy claro lo tenemos allá en la salida de Egipto. Los dinteles de la puerta fueron rociados con sangre. Un cordero sin mancha había sido sacrificado. El que mirara, es decir, el que tuviera en su puerta la sangre de ese cordero, no iba a morir. Significaba que otro había muerto ya por el culpable, un inocente por el culpable. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, también vemos otra ilustración parecida. Cuando Abraham ya tenía el cuchillo alzado y iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice, no lo hagas. Y él dice, y entonces, ¿dónde está el animal que voy a sacrificar? Y Dios provee. Y Dios dio un carnero y fue puesto en el altar y fue sacrificado. Y Isaac no murió. Entonces, estaba muriendo un inocente por un culpable, ¿verdad? Abraham y Isaac eran pecadores, pero el carnero era inocente y murió. Entonces, eran figuras de lo que iba a pasar con Cristo. Y estas figuras nos pueden mostrar a nosotros de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo suponía que a lo mejor muchos creyentes de la iglesia no habían entendido el mensaje o no habían recibido el mensaje correcto. Aunque quien había predicado el mensaje del Evangelio era Pablo, pero a lo mejor algunos llegaban desorientados, ¿verdad?, a la iglesia. Y como en este tiempo, ahora hermanos, el mensaje del Evangelio no está siendo predicado. No está siendo predicado. Y revisando los videos, un video que predicó mi hermano, allí aparecía un comentario y de una joven, una madre soltera de Argentina. Ella escribía ahí: les agradezco por aclarar verdaderamente
salva una persona, porque mucho tiempo estaba equivocado. Pensé que la gente se salvaba por hacer otras cosas como buenas obras. Significa entonces que a esta joven le benefició y él dice gracias por predicar la sana doctrina. Y en Argentina es un país donde hay mucha gente que está reproduciendo los videos. Entonces, y mucha gente está escribiendo. Algunos dan algunos comentarios negativos. Por ejemplo, en un mensaje que predicó el hermano él, escribe un hombre, ¿verdad? Pero no es que la predicación del hermano él estuviera incorrecta, no, está correcta, pero escribe el hombre. Dice, lo siento hermano, pero no quiero que se vaya a molestar, pero usted nos predicó un mensaje a medias. Y le voy a mandar los versículos que también debería haber incluido en el mensaje. Y manda el pasaje de Santiago. Y Santiago, hermanos, no está hablando acerca de la salvación. Él habla acerca de la justificación, pero de la justificación práctica. Es decir, Santiago no está escribiendo a inconversos, sino a creyentes. Y está diciendo que los creyentes pues estaban viviendo la vida cristiana en una forma estéril, no estaban produciendo frutos. Entonces, por eso Santiago trata de aclarar que la salvación, ¿verdad?, es por fe, pero que el resultado de esta salvación debe llevar a los creyentes a las buenas obras. Ahora entonces, por eso traigo a la memoria esto, porque hoy en este tiempo no hay muchos que están predicando el Evangelio. Y posiblemente la gente está diciendo que es salva y no se da cuenta que es, bueno, está diciendo que es salva, que es un creyente que está dentro de la iglesia, pero no ha recibido el verdadero mensaje para salvarse. Es decir, hay iglesias que predican, bueno, si está predicando acerca de los diezmos, termina diciéndole, si usted ha confiado en este mensaje, y empiezan a decir, ese mensaje de la ofrenda puede salvar a alguien, hermano. El mensaje de la mayordomía podría salvar a alguien. El mensaje de dar dinero podría salvar a alguien. Pues no salva a nadie. Es un mensaje que debemos de entender los creyentes, pero que es un mensaje no para salvación, sino para vivir también dentro de la iglesia la vida cristiana a través de esa obra práctica, pero porque ya es algo. Ahora, y él dice, pues a lo mejor algunos han pasado por alto el mensaje del Evangelio, pero yo les voy a aclarar lo que es el Evangelio. Y en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado. Fíjense bien, primeramente os he enseñado. Ya Pablo había enseñado el mensaje a la iglesia de Corinto. Es decir, él había dado este mensaje. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. De hecho, es de notar en este versículo que Pablo había recibido también este mensaje. Y él lo había transmitido a la iglesia de Corinto. Significa un mensaje que tiene que ser transmitido de persona a personas. Es decir, este es un mensaje que debe reproducirse. Pablo lo había recibido. ¿De quién lo había recibido Pablo? Pues de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo había recibido este mensaje y se lo había comunicado a esta iglesia. Ahora, ¿cuál era el mensaje que había predicado Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense, hermanos, que entonces el Evangelio, la buena noticia, está centrado en una persona.
¿Y cuál es esa persona? Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. La persona del Evangelio es Cristo. Y por eso es que este mensaje sale. Porque en el Antiguo Testamento, aunque la gente no tenía muy claro este mensaje, para quién era, porque no estaba la iglesia, ya se había hablado acerca de este mensaje. Y él dice que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, que entonces el enfoque del Evangelio está en la persona de Cristo. Ahora, si nosotros vemos en todos los evangelios, en las cartas, cuando se es predicado, el evangelio siempre está enfocado en Cristo, no en otra cosa. Y se está enfocado en la muerte de Cristo. Ahora entonces, hay algunos que han querido decir, ¿verdad?, para desacreditar este mensaje, que verdaderamente que el que estaba muriendo en la cruz no era Cristo, sino que era otro. Pero los que escribieron este mensaje, escribieron las cartas y los evangelios, fueron testigos presenciales. Y por hecho, ellos pueden dar testimonio de que verdaderamente quien estaba ahí en la cruz era Cristo. Ahora entonces, lo que la gente no entiende es porque dice, estaba leyendo un teólogo que dice, ¿cómo es posible que la gente esté predicando que Cristo murió si Cristo era Dios? Ahora la pregunta que podemos hacer, hermanos, ¿puede morir Dios? ¿Puede morir Dios? Un atributo de Dios es que es eterno. Y lo eterno no muere. Ahora, pero ¿por qué es que la gente no entiende este mensaje? Bueno, en primer lugar, Jesucristo tuvo que encarnarse como un ser humano. Dios no puede morir, pero un ser humano sí puede morir. Ahora entonces, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora entonces, Cristo nació y se encarnó. Bueno, el Espíritu Santo lo engendró en María, y a partir de ahí estaba reproduciéndose un ser humano que es 100% Dios, pero que también es 100% humano. Ahora, Dios no puede morir, pero un ser humano sí puede morir. Ahora entonces, y por eso esta muerte en la cruz es una muerte verdadera. Ahora fíjense bien que veníamos estudiando en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en los domingos, estamos estudiando esos pasajes de la muerte de Cristo. Y Cristo, cuando estaba en la cruz, estaba haciendo la tarea que Dios le había encomendado. Y la tarea que Dios le había encomendado es que tenía que morir para salvar al pecador. Ahora, ¿murió verdaderamente Cristo? Sí. Porque Él dice, y fíjense bien cómo fue la muerte de Cristo. Dice que Él entregó su espíritu. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Fue una muerte voluntaria. Cuando dice que Él entregó su espíritu, fue una muerte voluntaria. Y en el Evangelio de Juan dice que Él murió. Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Entonces, vemos entonces que la muerte de Cristo fue una muerte real, verdadera. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo estaba muriendo, porque proféticamente y también ya estaba establecido. En el Antiguo Testamento, Isaías 53, él habla acerca de su sacrificio. Significa entonces
que hay pruebas reales de evidencia de que proféticamente estaba establecido que Cristo tenía que morir. Entonces, el Evangelio es la obra acabada de Cristo. Fíjense bien, o terminada, la obra terminada de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo él, consumado es. Y la palabra consumado es significa la obra que me encomendaste, Señor, ha sido terminada. Significa también la deuda que los seres humanos tenían ha sido pagada. Y también significaba que el pecador que era esclavo del pecado se le ha dado la carta de libertad. Ahora ya no es un esclavo, porque ha sido librado, ¿verdad?, de una vez y para siempre. Entonces significa que lo que Cristo estaba haciendo proféticamente ya estaba establecido. Entonces, por eso es importante siempre predicar el Evangelio y empezar siempre, bueno, en cada lugar donde se predica, es importante llevar este mensaje, siempre recalcar este mensaje. Y es un mensaje importante. Pablo en todas sus cartas casi siempre habló del Evangelio. Y él dice que murió por nuestros pecados, es decir, nosotros éramos culpables y Cristo inocente, pero se estaba sacrificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por nosotros que éramos culpables. Ahora entonces, en el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora entonces, otra cosa importante que vemos aquí, y una de las, y que son fundamentales para la iglesia, son fundamentales, y eso es lo que estaba tratando de defender el apóstol aquí. Y él dice que murió, pero al tercer día resucitó. Ahora entonces, en el Antiguo Testamento ya se había hablado de la resurrección. Fíjense bien que muchos escritores hablaron acerca de la resurrección. Los salmos hablan de la resurrección, Job habla de la resurrección, en Génesis también habla de la resurrección. Ahora entonces, ese era un tema trascendental, y él dice que fue sepultado solamente. ¿Por qué dice que fue sepultado? Porque solamente alguien que murió puede ser sepultado. Alguien que murió puede ser sepultado. Ahora, es importante también saber esto, porque si no hubiera habido sepultura, no hubiera habido resurrección, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental dentro del Evangelio decir que Cristo fue sepultado. Ahora entonces, Cristo cumplió la obra redentora. El centro del Evangelio es Cristo, su obra redentora está centrada en Él, pero también en su muerte y en su resurrección. Ahora, y dice aquí que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo está diciendo, yo recibí el Evangelio y ese mismo Evangelio he transmitido a todos. ¿Y cuál es el Evangelio que Pablo había recibido? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, vemos muy claramente ahí el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje que pueda salvar. ¿Y por qué? Bueno, en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es decir,
cual los pecados no pueden ser quitados de una persona si Cristo no hubiera muerto. En el Antiguo Testamento había ilustraciones de esto, pero en el Antiguo Testamento sacrificaban el animal, rociaban sobre el propiciatorio la sangre del animal, y eso significaba que Dios estaba satisfecho. La ira de Dios desaparecía. Entonces, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, la ira de Dios no hubiera estado satisfecha. Porque allí en esa cruz, la ira de Dios Él castigó a su propio Hijo y fue satisfecha su ira. Ahora entonces significa que Cristo fue un sustituto, alguien que tenía que morir, éramos nosotros. Pero en la muerte de Cristo, allí en la cruz, Él fue el sustituto. Nosotros fuimos separados de la cruz, y quien murió en esa cruz fue verdaderamente Cristo. Y entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo que Cristo murió, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Ahora entonces, esta conforme a las Escrituras es una evidencia o un respaldo del mensaje de Pablo. Porque si a Pablo le preguntaba, ¿a dónde dice eso en la Escritura?, el apóstol Pablo podía citar Génesis capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo podría citar Salmo 16. El apóstol Pablo podía citar Job capítulo 19. Entonces, vemos que, y otros, Isaías 53, para hablar acerca del sacrificio de Cristo. Entonces, conforme a las Escrituras, es que él estaba dando testimonio de algo real, de algo que había dicho Dios que se iba a llevar a cabo. Por lo tanto, el mensaje era verdadero, no había duda. Bueno, entonces, hubo una persona específica en el Evangelio, también una obra terminada, y que quien la llevó a cabo fue Jesucristo, pero también vemos la ejecución específica de Cristo. Y también, ahora entonces, algunos dicen, pero esa muerte fue una muerte para algunos, no fue por todos. Es otro problema que se da, y sobre todo quien dice esto son los calvinistas. Los calvinistas es un grupo de creyentes que dice que no por todos Cristo murió. Ahora, pero esa es una mentira, porque hay muchos pasajes que dicen que Cristo murió por todos. Ahora entonces, por ejemplo, Juan 3:16, ¿por cuántos murió Jesucristo ahí? Por todo el mundo. Ahora entonces, y vemos también en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, Cristo murió por mucha gente, por todos. Ahora entonces vemos que hay pruebas entonces que debemos de estudiar en este pasaje para confirmar que lo que Cristo hizo fue verdadero y que resucitó verdaderamente, porque el enfoque de todo el capítulo es la resurrección. Veamos aquí entonces algunos versículos. Ahora, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, Cefas es el nombre de Pedro, ¿verdad? Apareció a Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro le apareció Cristo, era un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Y después le apareció a quiénes, después a los 12.
Ahora entonces llevamos aquí 12 testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, si decimos, bueno, queremos confirmar a alguien que Cristo resucitó verdaderamente, podríamos llamar como testigos a los 12 apóstoles. Pero algunos podrían, pero ese día no está, pero sí dieron testimonio de que Cristo había resucitado. Ahora entonces, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Cuando Pablo escribió esta carta, todavía había gente que presenció la resurrección de Cristo. Algunos todavía viven. Ahora entonces, porque muchos apóstoles todavía no habían muerto, y discípulos del Señor que andaban en el aposento alto habían 120. Ellos habían visto a Cristo. Hubo reuniones después de la resurrección de Cristo, incluyendo los apóstoles. Y entonces ellos podían dar fe de que Cristo había resucitado. Bueno, y algunas cosas importantes, hermanos, que encontramos y lo vamos a estudiar en el Evangelio de Juan. Quizás de aquí 2 o 3 domingos vamos a ver eso. Fíjense bien, ¿podría comer un muerto, hermanos? ¿Puede un muerto comer? Si le ponen un plato de comida a un muerto, ¿podría comérselo? No. Ahora, pero después de la resurrección, ¿comió Cristo? Sí. Él tenía hambre y le dieron un pedazo de pez asado con miel. ¿Se lo comió? Esa era una prueba muy grande, ¿no?, acerca de la resurrección. Es decir, que estaba vivo. Alguien que está muerto no puede comer. Ahora, hubo unos incrédulos ahí que decían, bueno, si no meto el dedo de mi mano en los hoyos, no creeré. Y Jesús les dice, ven, mete tu mano, mete tu dedo. Pudo ratificar, y en ese momento dijo, Señor, bueno, pudo ratificar, si yo metí los dedos de las manos en los hoyos, ¿verdad? Entonces, y resulta que pues había más de 500 hermanos que podían dar testimonio. Ahora, también en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjense bien, Jacobo era el hermano del Señor. Entonces tenía prueba un hermano del Señor de decir, tenía como testigo un hermano del Señor que podía decir si verdaderamente resucitó. Ahora entonces, y también nuevamente aparecen los 12 apóstoles. Y en el versículo 8 dice, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, significa entonces que Pablo estaba dando testimonio de que a él había aparecido y que había resucitado. ¿Cuándo? Bueno, cuando Pablo se convirtió, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando le apareció Jesús a Pablo, ahí pudo ver a Cristo resucitado. Y entonces, y dice como un abortivo, es decir, como un abortivo es como algo que ya, bueno, no, ya lo último, ¿no? Es decir, como una persona que no merecía recibir esta señal. Pablo está diciendo, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora entonces, porque en el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora aquí entonces Pablo dice, bueno, yo soy el más insignificante apóstol, pero de todas maneras soy apóstol.
porque perseguía a la iglesia. Ese era el problema del apóstol Pablo. Estaba dando testimonio de que no se sentía digno por haber perseguido a la iglesia, mas sin embargo era un apóstol. Y él dice: yo soy testigo presencial de la resurrección de Cristo. Bueno, entonces tenemos algunas pruebas, y esas pruebas históricas son las que hemos estado viendo ahorita. Pero también en el versículo 10, otra de las pruebas que necesitamos ver es que el Evangelio también es un medio transformador del ser humano. Fíjense bien, dice el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, aquí vemos la transformación de un hombre que perseguía a la iglesia, pero que ahora es predicador del Evangelio. Y dice él: no es porque yo tenga mérito, sino es porque la gracia de Dios me acobijó. Entonces todo lo que hago, es decir, trabajo más que todos los apóstoles. Pero él dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Significaba que este hombre había cambiado de ser perseguidor a ser predicador de aquel a quien él perseguía. Entonces, vemos claramente entonces que el Evangelio es un agente transformador del ser humano. Por eso es importante también predicar el Evangelio a la gente. Fíjense bien, le podemos predicar a la gente quizás reglas de moralidad, y quizás la gente le puede empezar a poner en práctica. Mucha gente que no es salva vive moralmente y practica muchas cosas que son buenas, pero no son salvos. Hay, por ejemplo, muchos maestros que ya murieron, ¿verdad?, de diferentes religiones, pero que no cambiaron al ser humano más de ser una persona moral. Pero el único que lleva más allá de vivir una vida moral es Jesucristo, porque, bueno, Él lleva a la gente a la salvación y a ser nuevas criaturas. Y vemos aquí, entonces, en el versículo 11, y dice: porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Es decir, Pablo: no tengo problema, sea que predique nosotros apóstoles o predique yo, el Evangelio está siendo predicado y la gente se está salvando. Ahora entonces, pero vemos situaciones en las que las iglesias están en grandes dificultades. Estaba escuchando a un muchacho allá en la escuela que estaba diciendo: bueno, nos mostraron una película anoche y dice cómo va a ser la tribulación. Y le hago la pregunta: ¿y por qué te preocupas sobre la tribulación? No, es que como iglesia tenemos que preocuparnos y pasamos por ahí. Hay gente que se le está predicando el miedo. Ese mensaje de miedo va a salvar, hermanos. No salva. Es decir, un mensaje de miedo, de terror, no va a salvar a nadie. La gente entonces tiene que creer, tiene que confiar verdaderamente en la muerte y el sacrificio de Cristo. Y veamos, dice el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Es decir, entonces en la iglesia de Corinto tenían el problema de la resurrección. Ahora, hermanos, ¿por qué es fundamental para nosotros la resurrección? Bueno, versículos más adelante va a haber algunas aclaraciones con respecto a por
qué es importante la resurrección? Uno, porque evidencia que Dios tiene el poder de levantar a los muertos y darles vida y vida eterna. Eso es importante. Imagínense que si nosotros morimos y no hay resurrección, entonces no tendría ningún significado entonces de vivir aquí como creyentes en esta tierra. Esperamos nosotros que este cuerpo mortal va a transformarse en algo mejor, ¿verdad? En algo que va a ser inmortal y que nos va a dar la seguridad de la vida eterna. La vida eterna es una promesa para todos los creyentes. Y si alguien confía en el sacrificio de Cristo, en el Evangelio, entonces tiene asegurada esta vida eterna. Pero allí en Corinto estaban diciendo, no hay tal resurrección. Entonces, algunos creían que sí había resurrección y a otros no creían, pero al discutir esto, había conflictos dentro de la iglesia. Es como aquel predicador que venía diciendo, hoy le di un buen mensaje a la iglesia, hoy sí es cierto que la iglesia quedó exhortada y quedó consolada y animada porque prediqué el Evangelio de Cristo y dije que la salvación es eterna y que Dios la ha dado para siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el siguiente domingo dijo, hoy le di un buen mensaje a la iglesia. Y el mensaje que di a la iglesia es que si los creyentes no hacen obras, no van a perder la salvación. Entonces significaba que no tenía claro, un mensaje claro acerca de cómo ser salvo. Y entonces, este hermano dejó de predicar, porque la iglesia le dijo, hermano, no sabemos a dónde nos quiere llevar, pero la verdad es que de declararlo nos está confundiendo más. Entonces, en la iglesia de Corinto estaban confusos también. No sabían a quién creer. Por eso Pablo dice, porque recuerden que en los capítulos anteriores Pablo tiene que presentar defensa de su apostolado. Y algunos creían que el mensaje de Pablo no servía y que la predicación de Pablo era incorrecta. Entonces Pablo afirma, bueno, yo soy apóstol y he predicado también igual que los demás. Es más, si quieren pruebas de mi apostolado, yo vi a Cristo resucitado. Y ahora aquí, en este versículo, bueno, la gente en Corinto necesitaba una aclaración para que le diera, bueno, una correcta seguridad de que verdaderamente era lo que ellos debían de creer. Y en primer lugar, Pablo les dice, bueno, debe de creer primero el Evangelio para ser salvo. Pero ahora les voy a explicar acerca de la resurrección. Y entonces, dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué está afirmando Pablo aquí? Aunque Pablo no creía esto, ¿no? Pero lo estaba afirmando ¿para qué? Para darle una exhortación a los que creían que no había resurrección. Él dice, si Cristo, bueno, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, hay algunos que dicen que Cristo no resucitó. Por ejemplo, hay mucha gente ahí en el internet, se pueden encontrar muchos mensajes de que Cristo no resucitó. Algunos dicen que Cristo se lo robaron de la tumba y los apóstoles se lo robaron para que ellos para que la gente fuera a la tumba y la viera vacía y que ellos podían decir que Cristo había resucitado. Ahora, ¿podían los apóstoles robar el cuerpo de Cristo? No. ¿Por qué? Porque habían soldados cuidando la entrada de
sería posible que los soldados podrían dormirse y los apóstoles mover la piedra. Esa piedra necesitaba hacer ruido tremendo, hermanos, para poder quitarla. Era una piedra muy grande, es decir, no la podía mover una sola persona. Ahora entonces, y él dice, bueno, recuerden que cuando Cristo resucitó, pagaron las autoridades también para que dijeran a los que estaban cuidando, a los soldados, digan que se lo robaron, que no es cierto que resucitó, pero verdaderamente Cristo había resucitado. Ahora entonces, y es lo que está pasando aquí, dice Pablo, si Cristo murió y si no hay resurrección, pues no resucitó. Ahora entonces, ¿pero para qué? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, de nada serviría que nosotros estuviéramos predicando aquí día tras día acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No tiene ningún sentido que sigamos predicando del día Pablo. Bueno, pero eso no era lo que creía Pablo, simplemente lo está enfatizando para darles evidencias reales que Cristo había resucitado. Ahora, los judíos eran, bueno, personas que decían ser personas temerosas de Dios y respetuosas de Dios. Ellos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios por temor a ofender a Dios. Ni siquiera les gustaba ver el cielo, porque decían, allá está el trono de Dios y podemos ofender a Dios. Pero ¿saben lo que le dice el apóstol Pablo aquí? Y en este versículo vamos a terminar. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vana es también vuestra fe, es decir, de nada sirve lo que creen. De nada sirve, lo vano es lo que pues no tiene ningún sentido, ningún contenido. Ahora entonces, y en el versículo 15 dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, dice el apóstol Pablo, significa entonces que somos falsos testigos de Dios. Y eso pues era un golpe duro para ellos, porque los judíos, bueno, dicen, ¿cómo Dios va a mentir, nos va a engañar? Entonces, fue una bofetada para ellos en ese momento. Así que, hermanos, hemos visto en estos 15 versículos cosas fundamentales que todo creyente debe de saber. Primero, que el Evangelio está centrado en Cristo, en la persona de Cristo, y que Él verdaderamente resucitó, y la prueba son las Escrituras. Y también que había muchos testigos que podían dar testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Y terminamos aquí y continuaremos el próximo sábado si Dios nos permite. Vamos a orar. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida,
Gracias, Jesús.